Amén, Dios los bendiga. Saludo con la paz del Señor. Amén, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Amén, ¿están bendecidos? Amén, vamos a seguir con el estudio bíblico, amén. Y una de las cosas que me venía a memoria hoy y tenía la posibilidad de repasar nuevamente el estudio bíblico que la pastora venía dando, amén, y me traía a memoria la importancia del mensaje que en ese entonces Juan estaba predicando en el libro de Mateo capítulo 11, ¿no? Y una de las cosas que una de las cosas que Juan predicaba, amén, era acerca del arrepentimiento, amén. ¿Cuántos recuerdan? Una de las cosas que él buscaba hacer y es tener un mensaje radical, amén, un mensaje que produciera cambio. Pero él sabía la comisión, sabía qué era lo que se le había encomendado, sabía el llamado que tenía, amén. Y creo que también por ahí viene la firmeza de la predicación que él tenía, amén. Y una de las cosas que hoy podía ver en el libro de la Biblia, amén, en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 13, amén, si lo podemos buscar, Lucas capítulo 1 versículo 13, y es la autoridad con la que Juan predicaba, amén. Lucas capítulo 1, versículo 13. Cuando lo tienen me dicen amén. Lucas capítulo 1, 13. Dice, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de ¿quién? Delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces hoy yo leía este versículo y entendía por qué Juan tenía tanta autoridad para predicar, por qué su mensaje era tan radical, por qué él tenía tanta firmeza, si bien estaba predicando en un pueblo en el cual tenía mucho conocimiento, porque él estaba hablando con judíos, con doctos, amén, con gente entendida que conocía la palabra, pero aún así podemos ver que en ningún momento él titubeó, sino que tuvo firmeza y sabía qué era lo que se le había encomendado. Amén, el profeta Isaías habla acerca de él, amén, en un momento, y dice, voz del que clama en el desierto, aquel que preparaba el camino para el Señor. Amén. Entonces abrimos en Mateo capítulo 11, amén, vamos a seguir con lo que la pastora nos venía enseñando y vemos la importancia que tiene la predicación que él estaba teniendo. Amén, pero acá vamos a ver uno de los contrastes que el Señor Jesucristo hace y cómo el Señor lo usa a Juan como referencia. Amén, en Mateo capítulo 11, versículo 7. Amén. Y cuando les hablo acerca de contraste, amén, le hablo acerca de, hoy buscaba el significado, y hacer contraste es como hacer oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre una persona o una cosa. O sea, como que Jesucristo estaba poniendo dos cosas o una persona y una cosa y hacía referencia a eso y mostraba el contraste que tenía el uno de otro. Amén. En el versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo os envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
Amén. Y el primer contraste que Jesucristo comienza haciendo es acerca de Juan el Bautista y una caña sacudida. Él le preguntaba a los judíos y les decía, ¿qué salieron a ver al desierto? Y muchas veces uno por ahí lee la palabra rápida, ¿no? Y como que hay muchas cosas que se va saltando y por ahí uno como decir, ¿por qué usa este ejemplo? ¿O por qué usa el ejemplo de decir poner una vara sacudida en el desierto? Pero en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, en Mateo 3, capítulo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿en dónde? En el desierto. ¿No es así? Entonces, fíjense cómo Jesús, o sea, comienza a usar referencias que por ahí uno las pasa por alto, pero tienen mucha importancia en la palabra que Jesús predicaba. Es como decir, Jesús usaba muchas maneras para enseñar, hablaba por parábolas y usó muchos ejemplos. Usó la semilla de mostaza, usó la parábola. ¿Cuántas parábolas conocemos? Conocemos muchísimas parábolas. Conocemos la parábola del sembrador, conocemos la parábola de la oveja perdida, conocemos muchas parábolas. Es más, hasta en el último mensaje que se entregó en este lugar, creo que el jueves nos enseñaba nuestra hermana Ailén, y fíjense cómo cuando el Señor comienza a hablar a David por medio de Natán, usa un ejemplo que David entendiera. ¿O no es así? Le hablaba de dos personas diferentes, de uno que tenía mucho, de uno que tenía poco, y hacía contraste y le decía, hubo una persona que tuvo hambre y en vez de matar del que mucho tenía, tomó del que menos tenía, de aquella sola ovejita, la mató para sí y la comió. Amén. Entonces fíjense cómo el Señor usa ejemplos que parecen sencillos, pero a la misma vez traen tanto conocimiento y tanto entendimiento a nuestras vidas. Y hoy yo podía ver eso y entendía. Entonces decía, cuando el Señor comienza a hablarle a estas personas, a decirle, ¿qué es lo que ustedes salieron a ver? ¿Salieron a ver una vara sacudida en el desierto? ¿O vieron algo diferente? ¿Qué es lo que se veía de Juan? ¿Se veía una persona sacudida por el popularismo? ¿Se veía una persona sacudida por la opinión de los hombres? ¿Se veía una persona sacudida por lo que los hombres estaban queriendo escuchar en aquel tiempo? ¿O se veía una persona firme, con un mensaje claro, con un mensaje concreto que él tenía, que él sabía que ese mensaje no tenía que correrse ni a izquierda ni a derecha? Entonces yo pensaba y decía, qué tremendo que el Señor pueda hacer este contraste. ¿Por qué? Porque es una gran realidad que muchas veces nosotros vivimos. Una gran realidad que muchas veces todos están mirando de nosotros. Y me hacía estas dos preguntas y decía, Señor, ¿qué es lo que están viendo de mí? ¿Ven una vara sacudida por el desierto? ¿O ven una persona firme? Una persona que no titubea, una persona que no tiene doblez, una persona que no cambia su mensaje, una persona que siempre habla de aquel que viene a salvar y a rescatar las almas. En todo momento, yo como decir, imagínense Juan sabiendo la autoridad con la cual él estaba caminando, sabiendo que él estaba caminando con la autoridad que Elías tenía, bajo la misma unción, bajo el mismo poder, bajo el mismo Espíritu Santo, bajo la misma presencia. Hasta en un momento dice que le preguntaron, ¿eres tú Elías? Pero él decidió negarse. ¿Por qué? Porque sabía que no era él a quien lo tenían que reconocer, sino que a quien tenían que reconocer era Jesucristo. A tal punto, a tal punto de humildad que Juan tenía, fíjense que aún sabiendo lo que él podía hacer, se lo conoce como Juan el Bautista porque él bautizaba, ¿o no es así? La pastora nos enseñaba y nos decía que Juan el Bautista vino a traer el arrepentimiento de pecado por medio del bautismo. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Por qué se bautizaban en el Jordán? ¿Por qué las personas se bautizaban en el Jordán? ¿Qué es lo que tuvo que atravesar el pueblo de Israel para salir de Egipto? El desierto, pero antes, ¿qué más? ¿Qué río? El Mar Rojo. Amén. Entonces fíjense que para que las personas tengan una transición de su vida, Juan el Bautista predicaba acerca de este arrepentimiento. Y es como decir, Dios lo quitaba de su antigua vida y lo transicionaba en una vida nueva, pero en ello tenía que haber un cambio. Entonces, lo que estaba pasando con Juan
es que el mensaje que él tenía para traer era que Cristo venía. En todo tiempo él predicaba y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Pero él, ¿de quién estaba hablando? ¿Estaba hablando del mensaje y de la predicación que él tenía, o estaba hablando de alguien que venía por detrás? Él estaba hablando del mismo Jesucristo, de aquel que iba a traer perdón de pecado, de aquel que iba a rescatar las almas, de aquel que iba a abrir la puerta de los reinos de los cielos para que todos tengan acceso. Aquel que iba a traer la llave y la herramienta para que nosotros podamos acceder a la presencia del Dios Altísimo. Entonces, yo pienso y digo, si nosotros hacemos comparación de la vida de Juan con la nuestra, ¿estamos viéndonos como lo veían a Juan? ¿O nos están viendo como esa vara que se deja torcer por el viento de este mundo? ¿O nos están viendo como esa vara que es torcida por los caprichos de los hombres y sus deseos quizás engañosos que su propia carne tiene? Y esa es la pregunta que yo me hacía en este día. En este tiempo, ¿cómo me están viendo? ¿Me están viendo como una columna dentro de la iglesia? ¿Como una columna dentro de mi familia? ¿Como una columna para mí mismo? ¿O me están viendo como una caña que se deja torcer por el viento? Dice que en el lugar en el cual Juan el Bautista estaba predicando, dice que lo más común era que anualmente, por causa de las inundaciones, o sea, ese pueblo era inundado de las aguas, ese desierto, ese lugar en el cual estaba, pasaba el río Jordán y se inundaba una vez al año o de vez en cuando. Y dice que esa creciente producía que muchas cañas crecieran, muchas varas crecieran. Pero por causa de la inestabilidad temporal, esas varas crecían frágiles, esas varas crecían débiles. Entonces dice que cualquier viento que soplaba ya las doblaba y hasta las quebraba. Entonces Jesús estaba diciendo: ven a mi siervo así, ven al que vino antes de mí así, o lo están viendo fortalecido, o lo están viendo lleno de unción, o lo están viendo lleno de mi presencia. Porque para eso el Señor en este tiempo nos envió. O sea, Dios no iba a enviar una persona antes de Jesucristo que sea titubeante, una persona que dudara del mensaje que estaba trayendo, una persona que se negara a predicar la palabra a pesar de que lo negaran a Él. Fíjense que Juan el Bautista predicó en un tiempo en el cual fue cuestionado, en el cual su mensaje estaba siendo rechazado. Pero aún así, Él tenía que seguir predicando. Pero aún así, Él tenía que seguir hablando de que había un Jesucristo que iba a venir para perdonar sus pecados. Él tenía que seguir predicando acerca de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él tenía que preparar el camino para el que venía por detrás. Entonces me gustaría que en este día tú te puedas hacer esta pregunta y decir dentro de ti: Señor, ¿qué es lo que están viendo de mí? ¿O cómo estoy yo delante de tu presencia? ¿Realmente soy una columna firme, bien cimentada delante de ti? ¿O me están viendo como una vara frágil que se deja mover por el viento, que se deja mover por sus emociones, que se deja mover por el popularismo que en este mundo hay? Porque eso es lo que en este tiempo tenemos que pensar y meditar. O sea, la Biblia nos habla acerca de lo que en este último tiempo va a acontecer. Y dice que muchos apostarán acerca de su fe. Y esos que apuestan acerca de su fe, ¿son varas frágiles o son columnas? Medite y piénselo. ¿Cómo nos va a ver el Señor si nosotros apostamos acerca de nuestra fe? Si nosotros dudamos del mensaje que Él nos dio para que en este tiempo entreguemos. Entonces, trayendo a memoria lo que la pastora hablaba, una de las cosas que la pastora nos enseñaba y nos animaba era a en este tiempo dejar de lado el desánimo, dejar de lado el desaliento, aquellas cosas que producen que nosotros no tengamos fuerza para seguir, aquellas cosas que producen que nosotros no tengamos fuerza para seguir predicando, aquellas cosas que producen que nosotros dudemos del mensaje que Dios nos dio. Fíjense que hasta en un momento Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesucristo: ¿eres tú a quien esperamos o hay otro? Pero ahí fue cuando el Señor afirmó y le dijo: los enfermos son sanados, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, los cojos corren.
Entonces, es como decir, quizás tenemos por tardanza la venida del Señor, pero no seamos varas frágiles. No nos dejemos mover por el viento. No nos dejemos mover por el popularismo. No seamos como aquellos de mucha influencia que solamente hablan lo que el mundo quiere escuchar. No seamos de esos. No, hablemos la verdad que se nos fue entregada. Hay una verdad, y la verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hoy vos conocés la verdad, pero no te dejes doblar por las condiciones que hoy te rodean. No te dejes doblar por el popularismo de tu barrio. No te dejes doblar por lo que la televisión está diciendo. Más bien sostenete firme delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de aquel que te llamó, te predestinó y te puso nombre. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vas a recibir la recompensa. Tarde que temprano vas a tener acceso a los cielos, al lugar en el cual Dios está preparando para que vos puedas morar. A ese lugar que el Señor nos prometió. Que en este tiempo tu fe no mengue, que en este tiempo la duda no se tome de tu vida, sino más bien que puedas sostenerte firme. ¿Por qué? Porque más el que se mantiene firme, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces qué bueno que el Señor pueda hacer ese contraste en nuestras vidas y decirnos, ¿qué están viendo de ti? ¿Acaso salieron a ver una vara que se deja doblar por el viento? Que en tu barrio pueda decir el Señor, ¿acaso salieron a ver una vara que se deja doblar por el viento? ¿O salieron a ver un siervo de Dios? Un siervo de Dios que se guarda, que ayuna, que busca de mi palabra, que se alimenta, que aumenta su fe, que persevera, ¿qué es lo que salieron a ver? Pero también es como que yo pienso en el Señor Jesucristo como diciendo, gozándole a los judíos, como diciendo, ustedes quisieron ver una vara que se dejaba doblar, pero no, mi siervo no es así. Mi siervo no es así. Él no se va a dejar doblar por los pequeños vientos. Y qué bueno que el Señor pueda decir eso de vos, que pueda decir, no, Juan no se va a dejar doblar por los problemas. Que pueda decir, no, Pedro no se va a dejar doblar por el popularismo. Que pueda decir, no, él no va a hablar lo que el mundo quiere escuchar. Él va a hablar mi mensaje, y mi mensaje es que todos se arrepientan para que puedan acceder a la vida eterna. Porque para eso el Señor nos llamó. Entonces, yo pensaba y meditaba todas estas cosas y como que a veces al leerla toda muy rápido y como que nos saltamos muchas cosas. Pero cuando uno se toma el tiempo para pensar, y no es que solamente piensa, sino que las preguntas comienzan a invadirte. Porque seamos realistas, ¿quién no es curioso? A mí me pasa que comienzo a leer la palabra, comienzo a estudiar, comienzan a entrarme un montón de dudas, pero no dudas acerca de lo que yo creo o de lo que yo pienso o a dónde yo quiero llegar, sino dudas como decir, bueno, Señor, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que estás esperando de mí? ¿O cómo tengo que moverme? ¿O qué es lo que tengo que cambiar? Porque yo quiero tener acceso a tu presencia. Aunque me cueste, aunque a mi carne le duela, aunque me cueste, aunque me duela, yo quiero tener acceso a tu presencia. Entonces, leía esto y es una gran realidad porque estamos viviendo en un mundo en el cual hoy en día, si accedemos a cualquier red social, es como decir, muchos quieren ser populares, muchos quieren ser conocidos, muchos intentan hablar lo que vos querés escuchar o crees que necesitas escuchar, cuando en realidad lo que todos necesitamos es tener un encuentro y conocer personalmente a aquel que nos va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque si no le conocemos, si hoy no tenemos un encuentro personal con Él, en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, apártense de mí, porque yo no los conozco. Apártense de mí. Y eso que los discípulos le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre los muertos resucitan, en tu nombre ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Pero el Señor le dijo, apártense de mí porque no los conozco. Entonces qué bueno que en este tiempo
Seamos vara firme. ¿Pero firme en qué? Firme en buscar la presencia de Dios. ¿Firme en qué? Firme en ser luz delante de los hombres. ¿Firme en qué? Firme en predicar la verdad. Firme en ser ejemplo. No doblegarnos a aquellos que quizás los hombres demanden de nosotros, sino más bien estar firme a cada cosa que Dios esté esperando que cada día hagamos. Amén. Si seguimos leyendo, amén, vamos a ver un segundo contraste. En el versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El primer contraste que acá Jesús está haciendo entre Juan el Bautista y los demás es como decir: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era persona como nosotros. Sí. Juan el Bautista comía. Sí. Juan el Bautista se vestía. Sí. Juan el Bautista predicaba. Sí. Pero ¿por qué no había otro mayor que él? ¿Por qué no había otro que se levante, que sea mayor que él? ¿Por qué? Una de las cosas que hoy podía ver es que la profecía que Juan el Bautista estaba trayendo fue la más inmediata. ¿Cuántos sabían eso? ¿Por qué fue la más inmediata? Porque Juan el Bautista decía: arrepentidos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se está acercando. ¿Y de quién estaba hablando? ¿Y quién venía detrás de Juan el Bautista predicando? Jesús. O sea, hay como decir, cuando Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista, pasó mucho tiempo. O sea, para que la palabra que leíamos al principio, o sea, Zacarías recibió la palabra de que había un hijo suyo que iba a preparar el camino para Jesús. Dice que desde ese entonces hasta que pasó que Juan el Bautista predicaba, pasaron aproximadamente más de 400 años. O sea, fíjense, Zacarías hablando con el ángel le dijo: desde el vientre de tu esposa van a ser un varón que va a predicar, que muchos se van a volver a su Dios, y es más, va a preparar el camino para el Mesías. O sea, desde ese día que Zacarías recibió la palabra hasta que Juan el Bautista comenzó a predicar, pasaron aproximadamente 400 años. 400 años. O sea, son 4 generaciones nuestras. 400 años. Pero cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y él predicaba, las personas se arrepentían, él bautizaba en agua, pero él le decía: quédense tranquilos porque detrás de mí va a haber uno que va a bautizar en espíritu. Y es como decir: hoy predico yo, pero no dentro de 400 años viene mi hijo Mateo, sino que dentro de 6 meses viene Mateo y predica detrás de mí. Como decir, fue la profecía más inmediata, la más rápida, la que menos tiempo tardó en cumplirse. Y no solo eso, sino que predicaba la misma unción, el mismo poder y con la misma autoridad que Elías. Y no solo eso, sino que más, porque la promesa era: mayor será la gloria. O sea, la gloria postrera será mayor que la primera. Imagínense si Elías ya predicaba con autoridad, si Elías ya predicaba con unción,
Si Elías fue rechazado, si Elías lo buscaron para matarlo, si Elías, ¿cuánto más a Juan? ¿Cuánto más a Juan? Por eso el Señor dijo, hasta el día de hoy, y yo creo que ni hasta hoy nadie ha superado, nadie fue mayor que Juan el Bautista en esta tierra. Nadie. ¿Por qué? Porque su profecía fue inmediata. Pero no solamente eso, sino que tuvo no solamente la encomienda de profetizar la venida de Cristo, sino de prepararle el camino. ¿De qué manera él le preparaba el camino? Incitando a que las personas se arrepientan de sus pecados. Porque ese era el único mensaje. Ese era el único mensaje y es el mensaje que todos deberíamos predicar. Porque para eso solamente el Señor nos llamó. Si bien está bueno poder hablar acerca de todos los temas, porque sí, porque Dios sana, porque Dios restaura, porque Dios da vida, porque Dios hace que los paralíticos corran, hace que los muertos resuciten, Dios trae prosperidad, Dios sana al enfermo, Dios hace muchísimas cosas. Pero, ¿para qué sirven todas esas cosas si uno no se arrepiente? Y es lo que estaba pasando en ese entonces con el pueblo de Capernaum. Y acá vamos a ver el tercer contraste, dice en el versículo 16, dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Fíjense esta gran realidad y es como decir, Juan el Bautista predicó en Capernaum, hizo señales, se bautizaron muchos fueron sanados. Después vino Jesucristo, habló acerca de lo que iba a acontecer, de por qué Él vino, de por qué necesitaban conocerlo. Pero dice que Capernaum no quería. Capernaum no quería tener un encuentro con el Señor. Entonces Jesús dijo, ¿a qué compararé esta perversa generación? Es como decir, fueron sanados y fue motivo de alegría, pero no quisieron arrepentirse. Recibieron los milagros, yo los sané, yo restauré su familia, yo los libré de la muerte, pero no quisieron arrepentirse. No quisieron arrepentirse. Entonces, en el versículo 20 podemos ver la paga, la consecuencia de esto. Y yo hoy pensaba en esto y la verdad que parece un tema muy sensible para tocar. Pero es una gran realidad, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti corazón, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, Capernaum dice que era una ciudad asentada sobre tinieblas, sobre oscuridad. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero dice que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres la aborrecieron. ¿Por qué?
Amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaban más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces fíjense, yo pensaba y decía el contraste que Jesucristo está haciendo y les dice: Sodoma y Gomorra van a ser castigadas por su pecado. Y como todos saben, el pecado que más se conoce de Sodoma y Gomorra, o de la sodomía, o todo lo que incluya Sodoma y Gomorra, es el pecado de la sexualidad. ¿O no es así? Es el pecado de la sexualidad. Y hoy leía Romanos capítulo 1. Y dice que por causa de... O sea, cuando uno recibe el mensaje de la verdad y lo acepta, produce cambios en nuestras vidas. Pero cuando uno recibe el mensaje de la verdad y lo rechaza, su vida entra en una decadencia. O sea, es como decir, si hoy el mensaje de la verdad llega a nuestras vidas y nosotros estamos en pecado y no lo recibimos, vamos a ir de mal en peor. Y acá lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el versículo 28, fíjense la consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, como decir, acá podemos ver la similitud de lo que estaba pasando con Sodoma y Gomorra y por qué ellos van a recibir juicio. O sea, por causa del pecado que en ellos hay, por causa de la lascivia, por causa de deseos que no le convienen, por causa de usar sus cuerpos de manera errónea e incorrecta, por causa de volverse en contra de su propia naturaleza. Pero Jesús le estaba diciendo a Capernaum: si yo hubiese hecho estos milagros, estas señales, estos prodigios en Capernaum, ellos se hubieran arrepentido. Mas ustedes vieron los señales, recibieron la verdad, escucharon el mensaje, fueron sanados, fueron restaurados, pero aún así no me quieren tener en cuenta. Pero aún así no quieren tener un encuentro conmigo, pero aún así no quieren aceptarme como Dios. Es como decir, lo de Sodoma y Gomorra ya era grave, pero lo de Capernaum era gravísimo, era peor que lo que estaba aconteciendo con Sodoma y Gomorra. Y yo pensaba y decía, si bien el pecado de inmoralidad sexual es un pecado muy grave para nosotros como hombres o mujeres, pero digo, Señor, ¿cuántas cosas hay peores que nosotros ignoramos? Entonces le voy a leer Romanos capítulo 1, pero vamos a arrancar directamente en el verso 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, cuando está hablando de la verdad, está hablando acerca del mensaje de arrepentimiento, está hablando acerca de Jesucristo, está hablando acerca del camino, la verdad y la vida. O sea, la justicia de Dios se levanta en contra de aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. O sea, si nosotros en este tiempo detenemos con injusticia, o somos como esa vara frágil que nos dejamos llevar de acá para allá y detenemos la verdad de Dios,
mayor va a ser la justicia de Dios en contra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Y Santiago, ¿qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les contaba por qué. Por pecado. ¿Y qué es la paga del pecado? La muerte. Dice, verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A cuánto Dios se le reveló? ¿A cuánto Dios se le manifestó? Y eso no es que fue por suerte, no, la suerte no existe. Si a usted se le fue revelada la presencia de Dios, si usted recibió un milagro, si usted recibió un llamado, si su familia fue restaurada, si usted pudo ver la obra de Dios en su vida, fue porque así Dios lo quiso. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es como decir, hoy ya vimos los milagros, hoy ya vimos la restauración, hoy ya vimos todas las cosas, por ende no tenemos excusa. Por ende no tenemos excusa. O sea, usted no tiene excusa para decir que Dios no lo ama. Yo no tengo excusa para decir que Dios me llamó. Usted no tiene excusa para decir que usted fue llamado por Dios, que Dios le hizo una encomienda. Ninguno tenemos excusa. ¿Por qué? Porque ya las cosas se nos fueron manifestadas. Dice, pues haciendo conocida a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron las glorias del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es como decir, recibieron el mensaje de la verdad, pero aún así ellos decidieron no entregarse a Dios, sino que se quisieron ser sabios en su propio pensamiento, en su propia mente, en su propio corazón, y corrieron a Dios de todos sus planes. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y en estos 4 versículos que siguen, es lo que no quiero que nos desenfoquemos, y una gran realidad. Como les decía en un principio, el pecado de inmoralidad sexual es siempre grave. Pero hay otras cosas gravísimas que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y es el contraste que el Señor ahora hace si nosotros no nos arrepentimos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Fíjense lo que pasaba con esta gente. Dice, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Cómo decir, Señor? Yo le preguntaba y le decía, el pueblo de Sodoma y Gomorra tenía la inmoralidad sexual penetrada en sus cuerpos.
penetraba en su alma, penetraba en su corazón, penetraba en su mente. Pero yo le decía, Señor, ¿qué hay más grave que eso que nosotros no vemos? ¿Qué hay en nosotros que hace que nosotros neguemos tu nombre? Y por causa de eso la justicia esté en contra de nuestras vidas. Porque sí, muchas veces ponemos la justicia de Dios en contra de nuestras vidas por cosas que no conocemos o pasamos por alto. Entonces yo leía este versículo y decía, fíjense lo que dice. Dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades. Cuántas cosas que muchas veces hacemos y no nos damos cuenta, pero terminamos actuando como Capernaum. Que el mensaje de la verdad se nos es predicado, pero nosotros, por nuestra altivez, rechazamos ese mensaje. Que el mensaje de Jesucristo se nos es predicado, pero nosotros, por causa de la envidia, rechazamos ese mensaje. El mensaje de Jesucristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, se nos es predicado, y nosotros muchas veces, por causa de la avaricia que hay en nuestro corazón, rechazamos ese mensaje. Entonces yo dentro de mí me preguntaba y me decía, ¿hasta cuándo te vas a ensorbebecer de pensar solamente en tus necesidades, o de pensar solamente en tu altivez, o de ser sabio en tu propia opinión, y dejar de correr hasta donde vos querés y comenzar a correr hacia donde Dios te llamó? ¿Por qué? Porque el hacha está parada en su lugar, y tarde que temprano el día del juicio va a llegar. Y si nosotros, que estamos dentro de este lugar y conocemos la verdad, no nos arrepentimos genuinamente y de corazón, este contraste también es para nosotros. Jesús nos dice, si Sodoma y Gomorra hubiese recibido los mismos milagros y las mismas señales que ustedes están viendo, ellos permanecerían hasta hoy. Pero ustedes que la vieron, que la recibieron, ¿qué están esperando? ¿Estamos esperando el juicio de Dios? ¿Estamos esperando que el día en el cual el Señor se siente en su trono y nos pasa a cada uno de nosotros por delante en fila y nos diga, Alexi, tuviste avaricia, Alexi, tuviste maldad, Alexi, tuviste altivez? ¿Qué vamos a esperar ese día para querer arrepentirnos? Vamos a esperar ese día para cambiar la mentalidad que Capernaum tuvo. Porque sí, Jesucristo predicó en Capernaum. Sí, Jesucristo hizo señales en Capernaum. Sí, Juan el Bautista predicó en Capernaum, bautizó. Pero Capernaum no quería volverse de su maldad. Y qué peor maldad, qué peor pecado que no querer reconocer a Dios. Qué peor pecado que no tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Qué peor pecado que no tener en cuenta a Dios en cada cosa que vamos a hacer. Qué peor que eso. O sea, el Señor dijo, si ustedes no me reconocen delante de los hombres, ¿Él dónde no nos va a reconocer? ¿Dónde? Delante de su Padre que está en los cielos. Entonces yo creo que este es un tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, que la verdad se nos fue predicada, tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber un cambio radical. O sea, a veces uno piensa que las palabras están escritas en este orden porque sí, pero no están escritas en este orden porque sí. Dios no nos quiere fluctuantes. Dios no nos quiere débiles. Dios no nos quiere altivos, pero sí nos quiere pequeños. ¿Pequeño delante de quién? Pequeño delante de su presencia. Puedes ser un gran predicador, un gran evangelista, puedes ser el mejor apóstol, el mejor profeta, pero si no sos pequeño delante de la presencia de Dios, aunque los hombres te quieran reconocer, el cielo no va a gritar tu nombre. Pero qué diferente es cuando, aunque los hombres no te reconozcan, el cielo gritará tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando sos pequeño delante de Dios, dice que el Señor dijo,
el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. O sea, nosotros que somos los postreros podemos ser mayor que Juan el Bautista si somos pequeños delante de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que conlleva ser pequeño? ¿Qué es lo que conlleva ser pequeño? En el momento en el que el Señor llama a Nicodemo, le dice, ¿es necesario qué? Nacer de nuevo. Una de las cosas que Jesucristo dijo, dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? ¿De quién? De tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué más dijo Jesucristo? ¿Es necesario ser como quiénes? Como niños. Y una de las cosas que yo observo en los niños, o por lo menos en mi hijo que estoy aprendiendo a ser papá, es que él encuentra la manera de llamar mi atención. A veces hablando, otras veces no. A veces llora, otras veces no. A veces me trae algo, a veces no. Pero siempre está buscando la manera de que mis ojos se pongan en él. Una de las cosas que me ha pasado y yo creo que me rompió muchísimo fue estar con mi celular mucho tiempo y que él busque la manera de llamar mi atención y yo no prestarle atención y él se me acerque y me dé un beso. Literal, literal. En mi brazo me dio un beso y yo fue como que dije, ¿cómo hago para no quebrarme? ¿Cómo hago para no romperme? ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para no prestarle atención? Pero ahí fue cuando yo entendí y dije, si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánta más nuestro Padre que está en el cielo nos dará a nosotros? Es como decir, si nosotros tuviéramos la sencillez y la humildad que los niños tienen para llamar la atención de sus padres, pero lo hiciéramos con Dios, ¿qué Dios no nos daría? ¿Qué Dios no nos daría? ¿Qué Dios no haría por nosotros? Entonces con esto quiero cerrar y quiero que entendamos la importancia de cómo vivir en este tiempo. Quizás fue un estudio bíblico, pero yo entendí 3 cosas hoy. Dios nos llama a no ser como varas que se dejan mover por el popularismo o el viento o la dirección en la cual en este mundo va, sino que tengamos la firmeza de poder predicar y hablar el mensaje que Él nos mandó. Segundo, ser lo más pequeño delante de Dios, pero los más reconocidos delante de los hombres. ¿En qué? ¿Reconocidos en qué? En que puedan decir, mira aquel varón, aunque tiene pruebas, sigue predicando. Mira aquel varón que aunque no tiene trabajo, sigue predicando. Mira aquella mujer que aunque su familia quizás se está restaurando, sigue predicando. Que no vean lo que te falta, sino lo que tenés para dar. ¿Y qué es lo que en este tiempo tenemos que dar? Un mensaje concreto, un mensaje certero que produjo un antes y un después. Juan Bautista bautizaba, pero dice que el mensaje que él traía marcó un antes y un después. Él no solamente era evangelista, fue profeta, bautizó, enseñó, hizo señales, milagros, porque Dios estaba con él. Y otra de las cosas es que a pesar de que seamos grandes o seamos pequeños, nunca corramos a Dios de nuestro camino. Nunca corramos a Dios de nuestras decisiones. ¿Por qué? Una de las cosas que su palabra dice, es peor no conocerme que conocerme y apartarse de mí. Es peor, o sea, no, es difícil ya sin conocerlo, pero más difícil se hace cuando nosotros lo conocemos y nos apartamos de él. Dice que el espíritu cuando sale de una casa se va y cuando vuelve dice que ve que la casa está ordenada y limpia. ¿Y qué hace? ¿Busca qué? 7
espíritus peores. Y ahí vemos cómo la persona que se aparta de la presencia de Dios entra en decadencia. Hoy Dios ya te limpió. Hoy Dios ya te habló acerca del arrepentimiento de pecado. Pero ahora no te dejes ensuciar. No te dejes ensuciar. No permitas que los que están apostando acerca de su fe te corran del camino. Recordá que hay una semilla que Dios plantó en tu corazón. Hay una palabra que Dios te entregó. Hay una encomienda que Dios hizo. Y en este tiempo tenés que salir a luchar por esa palabra. Aunque te nieguen, sí. Aunque te aborrezcan, sí. Aunque no te aplaudan, sí. Aunque llores, sí. Aunque te duela, sí. Aunque tengas hambre, sí. Aunque tus hijos no estén, sí. Aunque estés solo, sí. Sí, sí. Porque muchos van a querer verte torcido. Muchos van a querer verte fluctuante. Muchos van a querer que vos seas una caña en el desierto soplada y torcida. Pero déjame decirte que en este tiempo Dios te va a levantar como columna. Dios te va a levantar porque torre fuerte es su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el que sostiene tu mano. Y aunque el hombre cayere no quedará postrado, sino que Jehová lo sostiene. Hoy estás en este lugar, hoy fuiste el valiente que llegó, que vino, pero no viniste solamente para calentar una silla, sino que viniste para que tu fe sea afirmada, sino que viniste para que la palabra que Dios te entregó sea activada y hoy salgas a predicar en poder y en autoridad. ¿Por qué? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Jesús hizo una promesa muy grande y dijo: mayores obras harán en mi nombre. No te dejes robar la palabra. No permitas que las pruebas te hagan doblar. Más bien, si te vas a doblar, doblate delante de la presencia de Dios. Y aunque vos no tengas fuerza, dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, mas levantarán alas como las águilas y volarán alto. Y cuando uno está alto, lo que en el cielo se habla es transmitido. ¿Transmitido por quién? Por medio de cada uno de ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para cada uno de ustedes, dice el Señor. Amén. Espero que les sea de bendición y el próximo martes seguimos.